Hola, estimados estudiantes. Esto es Juegos y Simulaciones de la carrera de Construcción Civil del UFRON. El día de hoy vamos a revisar el módulo 7 de lo que sería el cuarto corte del semestre S 2021. Entonces vamos a revisar el aula virtual de juegos. A ver, por acá ya se les debe estar viendo módulo 7 de cuarto corte. Objetivos de aprendizaje de este módulo. Podemos revisarlo por acá. Y es el interpretar las órdenes del dibujo simple en la plataforma CAD. ¿Estos órdenes a qué se refieren? Pues son comandos de orden de dibujo un poco complejos, su edición, la creación y edición de bloques en plataforma CAD, en este caso lo que sería el AutoCAD. Entonces esto es lo que vamos a manejar. Luego de que ustedes observen el objetivo, van a observar también los recursos, las actividades que tienen acá. En cuanto a los recursos, tenemos una guía sobre órdenes del dibujo complejo y su edición, y el video que tienen ustedes acá, video tutorial, está referido pues, precisamente a estas órdenes, a estos comandos. La actividad que tienen, vamos a revisarla en principio antes de entrar a revisar de lleno lo que son los recursos. En la actividad ustedes van a observar que es un cuestionario, se llama función de las órdenes del dibujo complejo. Lo tienen disponible hasta el 20 de febrero, el domingo 20 de febrero, que es la fecha de término de lo que sería el semestre S 2021. Entonces, aquí yo les comento, estimada estudiante, resuelve este cuestionario de verdadero y falso sobre ediciones de dibujo, lo referente a lo que es el texto, el acotado, también referente a conceptos de lo que sería el AutoCAD. Está basado en lo que es la guía Órdenes de Dibujo Complejo y su edición. Hay 6 preguntas allí, de las cuales pues cada una tiene 2.5 de valor, que suman 15 puntos. Tienen para desarrollar este cuestionario 3 intentos, de los cuales pues se va a colocar la calificación más alta. Si en principio pues ustedes en un primer intento no tienen la calificación, pues no es necesario que la vuelvan a hacer, simplemente pues se quedan con ella. Un valor de 15 puntos, les decía, y la entrega entonces preferiblemente antes del 20 de febrero. ¿Ok? 3 intentos y bueno, aquí pueden ir en una casilla. Bueno, a mí me sale como rol de profesora, a ustedes les salen de otra manera. Y creo que es realizar el cuestionario o algo así, pero aquí ya lo pueden hacer. Primero, revisar entonces ese recurso de órdenes del dibujo. Ya vamos a entrarlo por la página principal, por el bloque del módulo 7. Entonces, aquí vamos a revisar órdenes del dibujo complejo y su edición. Vamos a ver si está incrustado por acá. Sí, por aquí. Podemos extender acá. Igualmente, pues lo pueden descargar aquí. Si no, pues lo pueden ampliar por acá y lo van analizando, lo van estudiando. Entonces, acá dentro de lo que sería un poco las herramientas de complejidad, aunque no son tan difíciles de usar, simplemente es a manera de práctica en el AutoCAD, pues vamos a tener algunas cosas. De hecho, pues he observado que en anteriores ejercicios, pues ustedes ya lo han mencionado. Está el hecho de hacer texturas para lo que serían los planos técnicos. Entonces, hay un comando denominado hash en inglés o texturas en español, donde ustedes pueden hacer esos rellenos. Deben tener una región o un bloque cerrado para poder realizarlos y por supuesto tener este escalado con respecto a lo que es el plano o lo que van a presentar. Entonces los hash es como un bloque que se rellena de áreas de dibujo que están, como dice allí, estrictamente cerradas. Se utilizan para representar
los materiales, las texturas, rellenos, gradientes también, porque no solamente es la textura a nivel de lo que se podría significar un material, sino también puede ser la gradación a través de lo que es el color. Entonces, pues existen esas texturas en esta fase. Aquí observarán, entonces, lo que son los iconos que se representan. En esta guía pues está la parte del AutoCAD clásico, como es este elemento. Ahorita lo observaremos en el programa donde lo vamos a encontrar. También está en la ventana de edición, de modificación. Entonces ahorita se los voy a señalar para que sepan dónde está ubicado. El programa, el AutoCAD tiene predeterminado varias paletas, lo que llaman paletas de hash o paletas de textura. Entonces, pues están elementos sólidos, por ejemplo, un color totalmente sólido, de repente la textura de una pared de ladrillo, varias, digamos, varias escalas de ese tipo de pared de ladrillo en construcción y varias cosas que podemos señalizar allí. Está una caja de diálogo. En la caja de diálogo, en la parte de arriba del AutoCAD, pues observaremos distintas texturas para dar también lo que sería la sensación de un piso de arena, o puede ser señalizar piedra, etcétera. Entonces, también poder dar sombra a ciertos elementos que están en planta, como decir, de vista aérea. Entonces, también los podemos hacer. Obviamente trazando ciertas líneas que hagan esa región, que hagan ese bloque cerrado para poder rellenar. Aquí pues ella tiene diversas propiedades, como son para rellenar en el caso normal, otra que se llama outer, otra es ignorar totalmente el proceso de relleno, y otra gradiente. Eso es lo que van a observar en la línea de comando. Igualmente, como les decía, también está el hash y está el gradiente, que es el proceso de color o la colocación del color a través, puede ser de uno o dos colores. Entonces también funciona como el hash, con unas cajas o ventanas donde podemos señalizar o seleccionar lo que sería el color correspondiente a lo que queramos nosotros colocar. Fíjense, bueno, aquí está un hash, si vemos la figura que está acá, tenemos un hash para lo que es la pared, en cuanto a lo que sería el rayado de una pared para simular de repente ladrillo que está rellena, o es un mobiliario que le estamos colocando cierto color. Igualmente va a tener propiedades ese hash. Está también dentro de lo que sería la edición un poco más compleja del AutoCAD, una caja de texto, como para colocar, editar en sí y escoger la tipografía que deseamos. Entonces está el single line text o la línea de texto independiente. Allí nosotros podemos ubicar también lo que es la altura del texto, darle la fuente correspondiente. Funciona a través de lo que es el teclado una vez lo seleccionamos. Entonces aquí lo podemos determinar, podemos escalarlo, justificarlo, darle el grosor también y la altura del texto. ¿Sí? Entonces recuerden que todos estos comandos pues tienen sus propiedades en cuanto a lo que es el AutoCAD. Podemos alinearlo correspondiendo al elemento que queramos señalar. Igualmente se utiliza el texto, se va a utilizar para lo que son los cajetines, hacer la información correspondiente a una leyenda, a cómputos métricos, a hacer una tabla correspondiente a los componentes constructivos que puede tener un plano técnico. Entonces eso nos va a ayudar a dar información al respecto de lo que se está elaborando allí en ese plano. Aquí tenemos, por ejemplo, esto escrito. También podemos centrar, así como se realiza en el Word o en el PowerPoint, pues tiene esos comandos
de justificado de la letra. Y también podemos utilizar diferentes fuentes que ya estén predeterminadas en nuestro computador, las podemos colocar. Sin embargo, siempre se recomienda fuentes sencillas, que sean legibles y leíbles, de manera de no recargar lo que sería el plano. Tiene ciertos comandos que se utilizan para justamente poder diagramar lo que sería el texto dentro de un plano en AutoCAD. Está también la edición de texto, que es un comando aparte. En principio está la parte de esta línea de texto, y luego, una vez que nosotros creamos lo que, lo que es la información, entonces podemos editarla si es conveniente o no. Entonces allí le damos ciertas justificaciones a lo que es la edición. Está un comando que se llama multiline test, texto de línea múltiple. También es agregado de lo que sería el texto, un poco más complejo. Está también este comando de texto para mayor edición, que es una caja que es directa. También la podemos utilizar allí dentro para señalizar espacios, que ya se tiene la edición. Sin embargo, se coloca la caja dentro de lo que sería el espacio que estamos dibujando. Otro comando igualmente va a tener estos elementos de justificación de texto, de centrado, si va en la parte de arriba, en la parte de abajo, a los costados, todo esto. Entonces, bueno, aquí hay cosas de edición que simplemente pues podemos hacer la práctica dentro de lo que es el AutoCAD. Esta también, como para la edición de texto un poco más compleja, el estilo de texto que se va a utilizar en la generalidad de lo que sería el plano. Entonces, podemos crear un estilo de texto propio con nuestro nombre, escoger una fuente, como aquí bien lo señala, colocar si de repente puede ser en negrilla o estar de forma regular. Le podemos dar la altura del texto y le colocamos un estilo que sería nuestro nombre en dado caso. Y ese nombre va a salir cuando lo vayamos a colocar información dentro del texto o en el multitexto. Entonces es una manera de hacerlo antes de empezar a nosotros a hacer la anotación. Sin embargo, pues AutoCAD pues tiene texto predeterminado. Nosotros podemos hacerlo personalizado. Asimismo, pues el texto se maneja con lo que son las sangrías, las tabulaciones, todo esto que ustedes encuentran puede ser en el Word, como les dije, o en el PowerPoint, o en un Excel. También maneja estas herramientas de edición de texto. Ok. Igualmente, en cuanto a lo que es lo que sería la dimensión, para darle dimensionamiento a los objetos que estamos realizando, tenemos el comando de dimensión o lo que es el acotado. Ya lo habíamos revisado anteriormente, sin embargo, pues aquí está un poco más especificado estos elementos, porque podemos tener esa edición de lo que sería la numeración, lo que es las líneas de medición, también sus terminaciones y las líneas auxiliares de medición. Todas estas cosas que componen lo que es el acotado se puede modificar. Por ejemplo, en el caso de los arquitectos no utilizan las flechas, sino utilizan las líneas que son en diagonal. Otros trabajan con puntos, con terminación en puntos. Entonces ya observaremos eso en cuanto a la edición de lo que sería el acotado. Igualmente, el tipo de numeración, el tipo de número con respecto a la fuente también es editable, se puede cambiar. Entonces tenemos aquí los tipos de dimensionamiento que tiene el AutoCAD. Esto es para
elementos que están ortogonalmente en lineal, ¿sí? De manera horizontal o de manera vertical. No tienen un ángulo que es de 90 en realidad, entonces por eso digo que es ortogonal. Tiene también un tipo de dimensionamiento de acotado que es alineado, que si por ejemplo tenemos una pared o un elemento que esté inclinado, que tiene un ángulo, se adapta la dimensión a ese elemento, a ese componente que está inclinado. Entonces se alinea con respecto a eso. Está para la medición de arcos, también si tenemos la medición de lo que son las coordenadas en X y en Y. Sin embargo, pues este dimensionamiento es poco usado, realmente lo he visto en planimetría que es poco usado. El radio, para acotar radio sí es bastante común que se utilice, igualmente con el círculo. Acotar arcos y círculos es bastante común en su radio, por supuesto en su diámetro. Y también, como les digo, en su perímetro, el arco es medible. Entonces, los más utilizados en cuanto a dimensionamiento o acotado se trata es el lineal, el alineado, la longitud del arco y la medición en radios o diámetros, según sea el círculo que se esté dibujando. Por aquí está también en cuanto al diámetro. Los ángulos también se utilizan generalmente. Está también otros comandos de acotamiento que se llaman quick dimension, sin embargo no están utilizados. Este también que dimensiona una cota sobre otra o un elemento sobre otro. El continuo también es un comando que, por ejemplo, tenemos elementos que son repetidos, entonces ya hicimos una cota y tomamos este comando de cota continua para seguir señalizando la cota. Y así, de dimensión espacio, pues tampoco es muy utilizado que se diga. Entonces, retomando, utilizamos como para acotar rápidamente el continuo, el baseline, o el baseline, el angular, el diámetro, el radio, la longitud de arcos, acotado a nivel de alineación y el acotado lineal con respecto al ángulo de 90 grados. Aquí hay otros elementos también que pudiéramos utilizar, por ejemplo, en el caso de cortar un elemento que no necesariamente debemos mostrarlo en el plano, entonces se hace un corte allí y entonces indica la ruptura. También podemos tener elementos dimensionados, pero con el texto colocado, que indica cierto valor. Por ejemplo, puede ser en metros, o si se está haciendo la medición en pulgadas, pues también se colocan letras. Entonces, allí podemos editarlo. Otra cosa importante por acá es este estilo de acotamiento, que es para señalizar también elementos de componentes constructivos. Igualmente, antes de, por ejemplo, de pasar al acotado, podemos definir primero qué estilo de acotado podemos tener, al igual que se hace con el texto. Entonces, hay una caja, una ventana que se abre en principio para poder hacer ese estilo de dimensión, de acotado. Entonces, hacemos referencia a él. AutoCAD tiene predeterminado algunos, pero nosotros podemos hacer nuestro estilo de acotado perfectamente. Entonces le damos, por ejemplo, un botón New, que ya también se los voy a mostrar en AutoCAD. Podemos editar estos elementos, como les dije, de terminales de acotado, de la línea, y también de la altura de lo que sería la numeración. Eso se puede editar en AutoCAD. Colocamos el nombre de ese estilo de acotado, por ejemplo, podemos colocar nuestro nombre porque lo estamos personalizando, y
le damos pues todas las características que necesitemos. Una vez que cambiemos, fíjense, nosotros podemos darle la dimensión de la línea, el texto que puede estar en el centro o sobre la línea, el tipo de flecha. En dado caso, pues aquí cambiaríamos la flecha por las líneas inclinadas, y las extensiones de líneas, pues también las podemos personalizar, ¿ok? En cuanto a lo que sería el acotado que querramos dentro de nuestro plano. Entonces, lo que son tanto unidades que se trabajan, lo que es el texto y lo que es el acotado, AutoCAD permite personalizarlo a nuestro estilo. Entonces aquí veremos esto también dentro de lo que es el AutoCAD. Y bueno, aquí está, por supuesto, la guía de cómo nos muestra algunos elementos que podemos hacer. Vamos a ver qué más tenía que decirles por acá. Ajá. Bueno, aquí más elementos de edición. Ok, este es un buen comando, estilo de directrices a utilizar, porque él permite pues, colocar, hacer anotaciones de detalle. Es decir, tenemos como una especie de flecha y tenemos un círculo donde podemos colocar qué estamos haciendo en cuanto a componentes constructivos, por lo menos en el caso de construcción civil. Si necesitamos mostrar un detalle, entonces nos podemos señalizar a través de este elemento, y entonces luego podemos tener perfectamente un cuadro de leyenda donde señalicemos qué es lo que estamos mostrando. Entonces esto también se utiliza en ocasiones en cuanto al texto. También igualmente se puede hacer un estilo propio de esa flecha de señalización del elemento que queremos establecer. ¿Ok? Igualmente con el tipo de texto, con la altura del texto, etc. Entonces estos son los elementos básicamente que pudiéramos nosotros considerar dentro de lo que es la parte de edición un poco más avanzada del AutoCAD. El estilo del texto, el color, pues sus dimensiones, su altura, etc. Entonces, básicamente vamos a establecer eso en la actividad, y por supuesto lo vamos a manejar dentro de lo que son los recursos. Entonces ustedes pueden visualizar acá también, de manera que lo puedan analizar el video de este uso de elementos, de lo que es el hash, de lo que es el degradado, de lo que es el texto. También, vamos a ver si nos abre, de lo que es estas líneas de señalización de componentes, etc. Okay. Bueno, esto me está quedando mal, no sé si es por un tema de internet. Ok, aquí, bueno, pronto voy a colocar lo que sería la sesión grabada, que sería este webinar que estoy haciendo el día de hoy. Quisiera mostrarles entonces esos comandos dentro de lo que es pues el AutoCAD. Aquí voy a compartir un momento pues la visión del AutoCAD. Este es el AutoCAD 2019 que tengo instalado. Recuerden que para el próximo ejercicio, el próximo ejercicio pues, ya vamos a abrir aquí otro. Vamos a abrir uno nuevo. Ya saben cómo entrar, le dan aquí el botón, acá aviso que estamos trabajando en 2D. Bueno, recuerden que yo tenía personalizado estas cosas, este comando de dibujo, el de modificar, que lo utilizo por acá. Por lo general, pues yo escondo esto, sin embargo vamos a dejar el día de hoy estos elementos. También la grilla la podemos esconder si quieren, ¿ok? Se coloca, recuerden que lo tienen por acá, la grilla o la rejilla o la cuadrícula de AutoCAD la pueden esconder. Estén pendientes de utilizar ya sea lo ortogonal o el rastreo polar.
para que tengan una mejor dirección en cuanto a líneas. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo la línea en cualquier elemento, recuerden también que deben tener activados lo que son los snap o los objetos de referencia, que son estos de acá, referencia a objetos. Entonces, al yo hacer una región, un elemento, un polígono cerrado totalmente, pues puedo utilizar dentro del dibujo pues estos hash, el sombreado. En el caso de esto, fíjense cómo se plantea. Vamos a utilizar uno que ya esté allí. Entonces, fíjense que al colocarlo allí, simplemente con la colocación, pues ya se ve algún cambio de textura. Cuando está un elemento cerrado, debe estar allí. Aquí yo designo los puntos. Recuerden, aquí la línea de comando siempre me dice designe el punto interno, seleccionar en el objeto. Yo designo acá y pues ya se tiene lo que sería la textura que deseo. Sin embargo, fíjense que los puntos se ven muy pegados y se supone estoy utilizando este tipo de textura que es como una especie de cerámica. Entonces todavía la línea de comando, si nos fijamos aquí, nos dice que si quiero seleccionar más objetos, como no voy a seleccionar más objetos para colocar textura, entonces simplemente le doy Enter al teclado y pues allí lo tengo. Para editarlo, simplemente lo coloco, le doy doble clic y en los ángulos, en las proporciones de estos ángulos, ya va, se me fue. Ya que está un poquito pesado. El patrón, a veces me sale por acá un cuadro de diálogo que está aquí, de la escala. Yo puedo bajar esta escala, vamos a colocarle a 0 con el teclado, 0.005. Vamos a ver si se coloca. No, aquí es demasiado. Vamos a colocarlo a 3 para que puedan visualizar 3. Vamos a colocar 10 para que puedan visualizar la textura. Entonces, esta textura es la que estamos proponiendo como para el piso o algo así. Por supuesto, utilizando capas de textura, colocando también el grosor de líneas, podemos hacer este elemento. Recuerden las capas. Podemos abrir acá. ¿Sí? Recuerden que podemos tener una nueva capa, podemos tener textura. Aquí cambiamos el color, puede ser un gris para darle esa sensación de textura en gris. Sin embargo, recuerden que la impresión de los planos pues es en blanco y negro, ¿sí? Es monocromático. Pero un poco para diferenciar la organización de los elementos acá en AutoCAD, pues es recomendable siempre utilizar el color. El grosor de la línea, recuerden, se encuentra acá. Nos va a salir un cuadro de diálogo. Utilizar por defecto no sería lo ideal. En la línea por defecto la AutoCAD es más o menos a 0.18, 0.15. Como esta textura debería ser de menor grosor, entonces es posible que utilicemos el 0.5 como una plumilla de 0.5. Entonces le decimos aceptar. ¿Ok? Entonces creamos nuestra capa de textura para estas texturas del hash, preferiblemente. Fíjense que estaba trabajando en capa 0. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es seleccionar. Acá yo ya lo he seleccionado, aquí tienen el punto azul y lo convertimos en textura. El borde de esto, fíjense que está en estas líneas. ¿Sí? Voy a acercarlo un poco más. Están estas líneas que están en la capa 0. ¿Ok? No me salió de point. Entonces, lo podemos dejar ahí o podemos crear una capa donde la podamos ocultar. Pero si no queremos verla, simplemente lo que hacemos es apagar la capa 0. ¿Ok? Ahí me dice que está desactivada, pero tenemos la textura. ¿Ok? De manera que no se vea ese contorno. Sin embargo, recuerden que los hash deben estar centrados o dentro de para poder lograrlos deben estar dentro de un elemento que esté cerrado, como un polígono, por ejemplo. Entonces,
Aquí fíjense que está en el dibujo, están los hash, los pueden desglosar. Está también el degradado. ¿Okay? Voy a hacer otro elemento, por ejemplo, puede ser con el rectángulo. Puedo tomar cualquier otro rectángulo. Y desgloso aquí el hash degradado. Escojo un punto, siempre me va a salir predeterminado ese azul con amarillo. ¿Ok? Puedo cambiar de color, por decir, puede ser un azul, puede ser un verde, puede ser un rojo. También puedo cambiar de ángulo, puede ser de 45. Entonces se cambia la dinámica. También aquí me da ciertos patrones de ángulos para los hash. Puede ser aquí centrado, puede ser en curva, dependiendo de lo que, pues, por supuesto, se quiera mostrar. Tenemos los diferentes ángulos Igualmente, pues, podemos cambiar hacia texturas. Y, por supuesto, debemos hacerle, pues, la escala para que se vea la textura. Seleccionamos. Entonces, aquí la textura, pudiéramos hacerla aquí. Vamos a ponerla de 10. La escala puede ser un poco más grande. Vamos a colocarla en 50. Sí, entonces es un material, puede ser como dice grate, granito, pero entonces aquí pudiera representarse de esa manera. O puede ser este elemento, lo podemos cambiar a esto, degradado, en fin, dependiendo de lo que queramos, pues podemos hacer esos cambios en cuanto a lo que es el gradiente o lo que es el hash. Asimismo, lo que es el acotado lo encuentran acá. Fíjense que tiene las líneas múltiples. También podemos nosotros hacer la edición a través del formato de estilo de texto. Entonces aquí AutoCAD tiene el estándar. ¿Okay? Nosotros podemos crear uno nuevo. Por ejemplo, en mi caso puede ser Mirza, AutoCAD. A mí me encanta la letra, vamos a decir una que sea arquitectónica. Vamos a escribir esta de Stylus. Se la tengo aquí, esta Stylus GT. Aquí se ve como una vista previa. La altura puede ser 3. Como voy a trabajar en el modelo, pues allí serían como 3 metros más o menos. ¿Y qué más puedo cambiar? Bueno, yo puedo decir esto acá. Cerrar. Entonces, como voy a trabajar con letras, voy a trabajar con un cuadro que me dice en la línea de comando que haga el cuadro y escribo. Escribir mi nombre bien. Entonces aquí se ve ínfimo porque esto está sin escalar. Lo que podemos hacer es borrarlo. Recuerden que esto medía bastante. A ver cuánto nos medía. Imagínense, hay 1711 metros. Y la letra la estoy haciendo de 3. Entonces lo que podemos hacer es borrar. Aquí con el lapicito. Y buscamos con zoom. Y puede ser extensión con la E. Colocamos la Z y luego la E. Y aquí está el nombre. Entonces en el modelo está a 3 metros. Más o menos de distancia. Vamos a observar. ¿Sí? Que es lo que le predeterminé en el estilo de texto. Entonces, pues aquí podemos nosotros también hacer la variación, igualmente para acotar, todos estos elementos pues aparecen aquí. Bien, entonces voy a dejar de compartir. La idea es que, bueno, ustedes prueben también algunos comandos relacionados a esto de edición de texto, de dimensión, del hash y de lo que es el degradado de color en AutoCAD. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo webinar.